Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Alguien dijo, estamos aquí los que teníamos que estar. Ni uno más, ni uno menos. Le damos gracias a Dios porque tuvimos la tentación de estar en diferentes lugares, pero gracias a su Santo Espíritu estamos aquí en su casa para decirle, Señor, te necesitamos. Este año y el resto de los días que tú nos concedas vivir en este lado de la eternidad, necesitamos de tu gracia. Necesitamos tu Santo Espíritu, esa fuerza y esa gracia que nos ayuda y nos anima a continuar. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la familia de la IBE, y le damos gracias a Dios por nuestros amigos y hermanos del otro lado de la pantalla que siempre nos están visitando, nos están mirando. Y quiero que le demos un aplauso a todos ellos. Como lo dije una vez, Satanás a través de la pandemia quiso cerrar las puertas de nuestro templo, pero no fue así. Ahora somos más conocidos en todo el mundo a través de la tecnología y de las oportunidades que nuestro Dios ha creado. Así que esta pandemia más bien ha resultado, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, ha redundado, ha beneficiado la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Amén, al Dios Todopoderoso. Y esta tarde vamos a retornar a nuestro estudio, serie de estudios que tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo esta tarde 18 al 23. ¿Y cuántos hemos sido beneficiados a través del estudio de la primera carta de nuestro hermano apóstol Juan? ¿Cuántos? Todos nosotros, ¿verdad? Y el tema central de este estudio, de esta serie de estudios, es precisamente Dios desea tener comunión contigo. Mi amigo que nos escuchas, que necesitas escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la luz, el Evangelio de la paz, pero también nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, desea tener comunión con su iglesia, contigo y conmigo, contigo mi hermana y con todos nosotros. Así que esta tarde vamos a continuar ese sermón que dejamos unas semanas atrás titulado La verdad o las consecuencias de la mentira. La verdad por un lado o la mentira por el otro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. La palabra del Señor dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron. Y salieron con un propósito, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo Espíritu y conocéis todas las cosas. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios, mi hermano, que nos ayuda a entender y a comprender los secretos y las verdades de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque ahora ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios, la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad, porque cada uno de ustedes tiene el sello. El Espíritu Santo habita en sus corazones. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Palabra de Dios. La última vez que estuvimos aquí, mis hermanos, nos hicimos una pregunta. Probable que no nos acordemos de esa pregunta, pero la pregunta fue la siguiente. Mi hermano, mi hermana, ¿es importante lo que tú crees?
¿Es importante lo que tú tienes en tu mente? Y respondimos a esa pregunta de la siguiente manera y dijimos que es muy importante, que es de suma importancia lo que el hombre y lo que la mujer puedan creer. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, las decisiones que tenemos que tomar y los resultados que esperamos dependerán de la clase de información que tengamos en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, a través de la palabra de Dios. Entonces es importante, mi hermano, saber lo que nosotros creemos. Un verdadero hijo de Dios edifica su vida, dijimos, en la verdad. No la edifica en las emociones, en los sentimientos, no la edifica en la superstición, ni mucho menos en el error, ni en la mentira, ¿verdad? La última vez que estuvimos aquí, el apóstol Juan nos advirtió de un tercer conflicto que hemos venido estudiando, nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que enfrentar todos los días mientras estemos para este lado de la eternidad. El conflicto que hay entre la verdad y la mentira. Y esto es muy importante en estos días que estamos viviendo. La tecnología, mi hermano, es muy buena. ¿Cuántos creen que la tecnología es buena? A través de la tecnología, el ser humano hemos podido lograr muchos avances en diferentes áreas de la vida. Pero por el otro lado también la tecnología es de mucho peligro. Vemos mucha información disponible para toda persona. Así que hay que tener mucho cuidado con la información, es mucho cuidado con lo que estamos nosotros leyendo, con lo que nosotros estamos observando en el Internet. No es suficiente para el cristiano, mi hermano, andar en la luz. No es suficiente para el creyente, para el Hijo de Dios, andar en el amor. Él también es llamado a andar en la verdad de la palabra de Dios. Y dijimos que todo este capítulo 2 de la primera carta a Juan es un estudio fundamental que nos va a ayudar a hacer una diferencia entre la verdad y la mentira. Y la última vez que estuvimos aquí vimos que el apóstol Juan, antes de hablarnos sobre esto, él nos advirtió de las consecuencias trágicas que tenemos que enfrentar si nosotros como hijos de Dios nos apartamos de la verdad. Él, primeramente, si nosotros recordamos, hace un énfasis en la gravedad de este conflicto mediante el uso de dos frases, de dos palabras especiales. Y la primera palabra especial que vemos en estos versículos precisamente dice, el último tiempo. Y dijimos que el último tiempo es precisamente los tiempos que estamos viviendo. Los últimos días, de acuerdo a la palabra de Dios, comenzaron cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y terminará cuando el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. En otras palabras, estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Lo que pasa es que la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acelerando. Se está acelerando. La otra palabra que estudiamos y que el apóstol Juan quiere dar énfasis para darnos a entender lo importante que es este conflicto entre la verdad y la mentira, fue el anticristo. Y hablamos de este personaje que va a tener una influencia universal, mundial, y que no muy lejano, él hará su aparición. Pero mientras tanto, el apóstol Juan nos habla que, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos han surgido. Mis hermanos, ambas frases, el último tiempo y el anticristo, y los muchos anticristos, dejan muy en claro que nosotros los creyentes estamos viviendo en un momento de crisis. Estamos viviendo, mi hermano, en momentos de mucho dificultad. Y por lo tanto, como mencioné, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos leyendo, con lo que nosotros estamos
meditando y colocando en nuestras mentes. Y Él nos escribió esto para protegernos contra esos ataques de este segundo enemigo, Satanás. ¿Se acuerdan ustedes? Estudiamos el primer enemigo del cristiano, que es el mundo. Ahora este segundo enemigo, Satanás, él va a usar, mi hermano, el error y la mentira para traer el ataque, la lucha y la batalla contra la iglesia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora volvamos a la pregunta inicial. Mi hermano, ¿crees tú, piensas tú que es importante lo que tú crees? ¿Piensas tú? ¿Es muy importante lo que tú crees? ¿Lo que tú tienes en tu mente? Yo creo, mi hermano, que es de suma importancia. Como dije, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, de acuerdo a la palabra de Dios, en los últimos días, los últimos tiempos, en días de crisis, en la última hora. Y los anticristos, los falsos maestros ya están trabajando en el mundo, en estos momentos. Ya están trabajando. Y lo están haciendo a través de la mentira y del error. Pero lo más grave de todo es que la mentira y el error siempre lo traen ellos de una manera muy sutil. Por lo tanto, mis hermanos, es de vital importancia que tú conozcas y creas la verdad. Y es importante para que tú seas capaz de detectar el error y la mentira y no seas una víctima más de estos anticristos, de estos falsos maestros, influenciados del espíritu del anticristo. Pero ¿de dónde vienen los anticristos? ¿De dónde vienen los falsos maestros? Una pregunta bien interesante, bien importante. ¿Cuál es ese origen de los falsos maestros? Aunque no lo quieras creer, estos anticristos, estos falsos maestros, la palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice que estos vienen, se originan dentro del seno de la iglesia. ¿Sabías tú, mi hermano, mi hermana, que los mayores peligros de la iglesia del Señor siempre vienen de adentro, no vienen de afuera? Voy a repetirlo. Los problemas más álgidos y más difíciles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se originan dentro de la iglesia, no de afuera. ¿Te has puesto a pensar que ha tenido que venir esta pandemia de afuera para causar estos estragos que estamos viendo en la iglesia del Señor? Ha tenido que tomar una pandemia para que las autoridades, utilizando diferentes tácticas, por supuesto sabemos que el enemigo Satanás utiliza a estos hombres como instrumentos para querer cerrar las puertas de la iglesia y detener la proclamación del Evangelio de Dios, ¿verdad? Pero te has puesto a pensar cuántos años han pasado para que venga una pandemia de este tipo. Cientos de años, ¿verdad? Más de 100 años. Así que mi hermano, mi hermana, los problemas más álgidos de la iglesia de nuestro Señor se originan dentro de la iglesia. Satanás, mi hermano, es un experto y él sabe cómo introducir un caballo de Troya espiritual dentro de la iglesia de nuestro Señor para causar un daño grave y muchas veces irreparable al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Y para poder entender este pasaje, el apóstol Pablo lo vemos aquí despidiéndose de los pastores, de los líderes, de las iglesias, de las congregaciones del Asia o de Éfeso. Y él los reúne y él se está despidiendo porque él, a través del Espíritu Santo de Dios, entiende que él no va a volver a verlos. Y él les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar, dice la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y luego dice, si se dan cuenta, el 29 nos está hablando de este caballo de Troya. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, ese caballo de Troya. Y luego dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros dentro de la congregación. Este caballo de Troya no traía ovejas, traía lobos, estaban disfrazados, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos, a los creyentes, a perturbar sus vidas. Quiero hacer aquí un paréntesis, mi hermano. Hemos hablado de este caballo de Troya espiritual que Satanás utiliza para destruir, para causar división en la iglesia del Señor. Pero voy a hacer un paréntesis. Y quiero que nos enfoquemos en las primeras palabras que el apóstol escribe aquí. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Está hablando aquí a quiénes. ¿A quiénes les habla? ¿A quiénes les habla? A los pastores, ¿verdad? A los líderes, a los obispos. Y les dice que ellos tienen que tener cuidado, que tienen que estar velando por la congregación. En otras palabras, mi hermano, el trabajo del pastor, el pastor no solamente ha sido llamado para apacentar, para enseñar, para entrenar, para edificar, para consolar, sino también ha sido llamado para cuidar, ser vigilante, mirando dentro de la congregación dónde está el falso profeta, el falso maestro, dónde están esos anticristos, para poder, hermanos, denunciarlos y a través de la palabra de Dios ponerlos en su lugar. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Y la misma idea, mi hermano, la misma idea, él la plasma en su segunda carta a la iglesia de Corintios, en el versículo 11. Versículos 13 al 15, y él dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles. Está hablando aquí nuevamente de estos falsos maestros, de estos anticristos que el apóstol Juan nos habla. Obreros fraudulentos que se disfrazan nuevamente aquí el caballo de Troya espiritual como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, dice, conforme a sus obras. El pastor, el líder, ha sido llamado, mi hermano, no solamente a pastorear, a edificar, a entrenar, a enseñar. Ha sido llamado también a cuidar, porque apacentar. Le pregunté a Liana, porque ella trajo un estudio muy bonito acerca del buen pastor. Y el buen pastor tenía la vara y el cayado. El cayado era para ayudar a la ovejita, al cristiano, porque esta es una ilustración, es una figura, ayudarle y traerlo al camino correcto. Pero la vara lo usaba para defender a las ovejitas. ¿De quiénes? De los depredadores, de los lobos, de las bestias salvajes, de los falsos maestros, de los anticristos. Dios nos ha dado la autoridad, mi hermano, para usar esa vara espiritual y defender, proteger, cuidar a su iglesia de estos individuos, de estos lobos rapaces
Mis hermanos, estos falsos maestros, instrumentos del enemigo, son maestros que tienen su origen aquí, en el seno de la iglesia. Y muchas veces, tristemente, ocupan puestos en el liderazgo. Y cuando llegué a esta parte del estudio, hermano, me puse a pensar, ¿no? Es una tristeza. ¿Cómo poder protegerse el líder, el pastor? Que es una responsabilidad muy grande para el pastor, cuidar a la congregación. Es como la responsabilidad que tiene el padre de familia de cuidar a su familia. Es una responsabilidad muy grande. Y por último, Dios va a llamar a ese líder, a ese pastor. Yo te di una responsabilidad. ¿Qué hiciste? ¿Cómo poder usar mecanismos para poder evitar la infiltración de estos caballos de Troya espiritual, de cuyo objetivo es destruir la iglesia del Señor? Y yo les voy a decir lo siguiente, hermanos, no hay manera como detectar a estos. Por eso es que tenemos que estar vigilantes, orando. Me puse a pensar lo que es nuestro Señor Jesucristo, el iniciador, el fundador, la fuente de nuestra fe, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Él también pasó algo parecido. En su núcleo cercano de 12 hombres, tenía ya un infiltrado, Judas, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, estos hombres, estos instrumentos del enemigo, estos anticristos, falsos maestros, una vez que el daño está hecho, una vez que han logrado su objetivo, una vez que han causado división en la iglesia, ellos abandonan, nos dice el apóstol Juan, la comunión, llevándose la mayor cantidad de incautos, de cristianos cautivos, esclavos de sus enseñanzas. Eventualmente, con el pasar del tiempo, estos anticristos, estos falsos maestros, revelan sus verdaderos colores, se quitan la máscara, se revelan quiénes realmente ellos son, ¿verdad? Aunque la partida, mis hermanos, de estos anticristos, de estos falsos maestros, siempre, y este es el problema tan grande, ¿cómo fuera que se fueran, verdad? Pero no es así. Cuando salen, casi siempre producen mucho dolor y estragos dentro del seno familiar, de la congregación. Siempre producen un gran dolor, confusión, porque somos seres humanos. Hemos hecho ciertas amistades, pero ¿sabes qué? Su salida, mi hermano, es esencial. Su salida es esencial para la salud y la vitalidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la compró? Con su sangre preciosa, ¿no? En la cruz del Calvario. Él la compró. Y esto me trae a mi mente, mi hermano, un libro que hace mucho tiempo, cuando era jovencito, hace mucho tiempo atrás, cuando soñaba servir al Señor, cuando soñaba, estaba despierto y soñaba ser pastor. Y no lo creo ahora, soy pastor. Leía un libro que se titulaba Tiros en la noche. Un libro que moldeó mi manera de pensar, mi vida, mi carácter. Y esta es una novela que un hermano, que un misionero la escribió en Centroamérica. Para hacerla corta, al final, en esta iglesia pequeña que tantos problemas tenía para poder desarrollar y crecer, al final de todo se demostró que la esposa de un diácono era literalmente una bruja. Hermanos, cuando estamos hablando de esto, no lo está inventando el pastor Julio, es la palabra de Dios. Satanás
el enemigo tiene muchas personas aquí, dentro de la iglesia. Tenemos que examinar nuestro corazón. La razón por qué el apóstol Juan nos dejó esta carta es precisamente para que nosotros podamos examinar si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Cuando se demostró que esta mujer fue una bruja y le salió del seno de la iglesia, ¿qué creen que pasó con la iglesia? Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? El Señor le dio el crecimiento. Fue una iglesia que floreció. Mi hermano, escúcheme bien. La salida de estos anticristos, de estos falsos maestros, es esencial para la salud espiritual y el crecimiento y el avance del Evangelio de nuestro Dios. Mira lo que el apóstol Juan nos dice. Lo que nos dice el apóstol Juan. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran verdaderos creyentes. Nunca fueron realmente salvos. Estos falsos maestros, estos lobos vestidos de oveja, lobos rapaces, nunca experimentaron verdaderamente el nuevo nacimiento. Estaban y están perdidos. Profesaron a Cristo, fueron bautizados, se unieron a la iglesia. Incluso, dice, llegaron a ser maestros y quizás algunos ministros, pero no eran verdaderos creyentes. No habían renacido de nuevo. El Espíritu Santo de Dios no moraba en sus corazones. Pero por otro lado, mi hermano, una de las marcas de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, es ese deseo natural de permanecer en comunión con el pueblo de Dios, ¿verdad? Yo me gozo siempre y no voy a dejar de decirlo, de contar el testimonio de mi hermana María, ¿no? Ese deseo que ella tiene, y de otros hermanos aquí también, que tienen de estar aquí, teniendo comunión. No solamente los domingos, los miércoles de discipulado, los viernes de oración. Ese deseo, mi hermano, natural es la de tener comunión, de permanecer en el seno de la iglesia de Dios, es una marca de un verdadero creyente. El apóstol Juan, en la misma carta, en el capítulo 3, el versículo 14, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En otras palabras, nosotros sabemos que somos verdaderos hijos de Dios, porque amamos a los hermanos. Y porque amamos a los hermanos, siempre queremos pasar tiempo con los hermanos. Cuando un grupo de personas comparten, mi hermano, la misma naturaleza divina y son habitados por el mismo Espíritu, se produce en nosotros ese deseo natural de querer disfrutar de la comunión, de compartir los unos con los otros. Y esa es la razón por qué tú estás esta tarde aquí en este lugar, porque quieres tener comunión con el pueblo de Dios. Es por eso que tuviste diferentes alternativas, opciones de estar en este lugar o en este lugar, y tú dijiste, no, yo tengo ese deseo y esa sed de compartir con el pueblo de Dios, con mis hermanos, con mis hermanas, y por eso es que tú estás aquí. Por eso es que tú estás aquí. Mis hermanos, como hemos visto, todas estas semanas, hemos visto que esta palabra comunión significa tener ciertas cosas en común, ¿verdad? Tenemos comunión unos con otros porque poseemos cosas que no son comunes a nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que esas cosas en comunes son
Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un mismo Espíritu. Tenemos una misma fe. Tenemos un mismo lugar donde vamos a ir todos nosotros, los hijos de Dios, que es el cielo. Y cuando las personas tienen realidades espirituales, mi hermano, en común, como las que hemos mencionado, quieren estar juntos. Quieren compartir esas cosas. Quieren platicar de estas cosas en común. A diferencia de los anticristos y de los falsos maestros, como los que el apóstol Juan ha mencionado aquí en este versículo, ellos no permanecen en comunión. Dice, salieron. Ahora te das cuenta que no es tan difícil saber por qué ellos abandonaron la comunión dentro de la familia de Dios. ¿Te das cuenta que es tan fácil saberlo? Porque ellos no tienen nada en común. Porque ellos no son hijos de Dios. Por ello, ellos salieron. Escúchame bien, mi hermano. Una de las marcas de un falso maestro, de un anticristo, de una persona que no es nacida de nuevo, es precisamente esto, que no permanece en la comunión con el pueblo de nuestro Dios. Por supuesto, hay razones entendibles, hay razones que nosotros podemos comprender cuando los hermanos se cambian del lugar donde viven, o diferentes llamados y ministerios que Dios le da, ¿verdad? Como vemos, mis hermanos, la salida de estos falsos maestros es una señal clara de que en realidad nunca fueron parte de nosotros. Pero por otro lado, esto no implica que permanecer, el venir siempre a la iglesia, salva a una persona, ¿verdad? Eso no creemos nosotros. Porque lo que salva a una persona es, ¿qué? La fe puesta en el sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo. Sino que, mi hermano, permanecer en la comunión, permanecer, mi hermano, aquí entre el pueblo de Dios, es una evidencia, es una marca que una persona es verdaderamente salva. Es una evidencia, es un fruto. Las personas que el apóstol Juan menciona aquí, dice, salieron, dejaron la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque no poseían el Espíritu Santo de Dios. No tenían vida eterna. No había el amor de Dios en sus corazones de estas personas. Desafortunadamente, tenemos que admitir que hay muchas divisiones en el pueblo de Dios, tristemente, hoy en día. Y no solamente hoy en día, sino siempre, a través de la historia, siempre han habido divisiones. Sin embargo, escúcheme bien, mi hermano. Independientemente de la afiliación de una congregación, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, los nacidos de nuevo, tienen cosas en común. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, que en el original no hubo error. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios hecho carne. Creemos que el hombre es pecador por naturaleza y por hecho, ¿verdad? Y que la única manera de ser salvo es a través de la fe en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Cristo Jesús murió como sustituto del hombre en la cruz y que resucitó de entre los muertos al tercer día, porque la muerte no lo pudo contener. Creemos que el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y que habita en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes, de los verdaderos hijos de Dios, y que un día, no muy lejano, por cierto, nuestro Señor Jesucristo vendrá de nuevo por su iglesia, por nosotros. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Por otro lado, los creyentes podemos tener ciertas preferencias en otros asuntos. Por ejemplo, costumbre, forma.
pero estamos de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Doctrinas que están aquí, en este libro. Por ejemplo, tenemos preferencias en el bautismo. Hay algunas iglesias, algunas congregaciones que hacen el bautismo en un río, en un lago, en el mar, quizás en un bautisterio, en una piscina. Son diferencias, preferencias. La Cena del Señor. Hay algunas congregaciones que celebran la Cena del Señor todos los domingos. Otras congregaciones celebran la Cena del Señor una vez al mes, como nosotros. Otras congregaciones celebran la Cena del Señor una vez al año. Preferencias. Pero las doctrinas fundamentales, mi hermano, son las mismas. Las doctrinas fundamentales no se negocian. Ahora, si hacemos un estudio de la historia de las sectas y de los grupos religiosos anticristianos, encontramos que la mayoría de estos fundadores comenzaron en la iglesia, en una iglesia local. Dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por lo tanto salieron de nosotros y comenzaron sus propios grupos. Escúchame bien, mi hermano. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier grupo, no importa cuán religioso y cuán piadoso se mire o parezca, que por razones doctrinales se separa de una iglesia local que es fiel a la palabra de Dios, inmediatamente debe ser tenido como sospechoso. En inglés se dice, es una luz roja. Como mencioné, hay procedimientos, hay razones notables como dejar una iglesia. Pero nos estamos refiriendo a personas que bien causan división, sin conversar con el pastor, ya solamente salen. Ojalá salieran nada más. Muchos de ellos, desde afuera, continúan lanzando esos dardos a la iglesia local. A menudo estas personas, estos grupos, siguen líderes humanos, sus propias pasiones, siguen libros escritos por hombres en lugar de seguir a Jesucristo y la palabra de Dios, que es infalible y que perdura para siempre. Pero hay algo más que el apóstol Juan nos quiere decir aquí. La salida, el abandono físico de los falsos maestros y sus seguidores, dice, se basó en la negación de la fe. Dejaron la congregación, dejaron comunión con el pueblo de Dios porque nunca tuvieron a Cristo en su corazón. En realidad nunca habían creído en las enseñanzas de los apóstoles. Nos dice el apóstol Juan, negaron la encarnación y la deidad de Cristo. Como vemos, mi hermano, negar al Hijo de Dios es negar al Padre que lo envió. Este es un paquete, mi hermano, como lo aclara el apóstol Juan en los versículos 22 y 23, cuando dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el falso maestro, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí el apóstol Juan nos deja la fórmula perfecta de cómo poder detectar a estos anticristos, a estos falsos maestros. Todo aquel que niega que Jesús es Dios, Dios hecho carne. Y el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Una vez más vemos la prueba, mi hermano, de la encarnación, como esa prueba crucial, como esa prueba de fuego que nos va a ayudar a identificar a estos falsos maestros. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, esta tarde es la siguiente. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién crees tú
¿Qué es Jesús? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un reformador? ¿Un revolucionario? ¿Un sanador? ¿Alguien digno de imitar? ¿O Jesús es el Mesías? Es el Cristo, es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios hecho carne. ¿Quién es Jesús, mi hermano, para ti? ¿Quién es Jesús? Para estos herejes Jesús era importante, pero no era Dios. Para estos herejes Jesús fue importante, pero no el Salvador de sus vidas. Mi hermano, negar a Jesús, negar que Jesús es el Cristo, es negar que Él es el Hijo de Dios. Negar que Jesús es el Cristo es negar que Él es Dios hecho carne. Es reducir a Jesús al nivel de un simple hombre. Y es atacar la raíz misma del cristianismo. El enemigo viene, nos dice el apóstol Juan en su evangelio, a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, viene para matar y destruir. ¿Y sabes qué? Y Él va a usar la mentira. Y Él va a usar el error para lograr esto, mi hermano. Por lo tanto, escúcheme bien, debemos de tener el valor y usar la autoridad, usar esa vara divina para desenmascarar a estos anticristos, a estos falsos maestros, aunque duela hacerlo. Siempre es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos en el error. ¿Con el enemigo? No sé. Al enemigo no le des ni siquiera la mano. No estamos hablando de las personas que no conocen la verdad y que necesitan escuchar la verdad. Estamos hablando de esas personas que vienen como un caballito de Troya, causan división, se creen maestros y niegan que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. De esos nos estamos refiriendo. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia, sus rostros inclinados, y vamos a meditar, y vamos a reflexionar en lo que hemos dicho. Yo tengo una pregunta para ti. Esta pregunta me he hecho yo. ¿Por qué algunos cristianos son engañados tan fácilmente por estos falsos maestros? ¿Por qué somos engañados tan fácilmente? Pareciera como que el falso maestro no se esforzara para engañarnos. ¿Por qué caemos a sus mentiras? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, de una manera muy clara y muy sencilla, nos habla de esta gran verdad. Y Él nos dice lo siguiente, mi hermano. Él nos dice que el Señor Jesucristo, Él constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros, dice, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice, lleguemos, tú y yo, mi hermano, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice al final, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, mi hermano. Por lo tanto, es en el seno de la congregación que el verdadero creyente, que el verdadero Hijo de Dios va a ser edificado. Es aquí, en este lugar, primariamente, que el cristiano va a ser cimentado, va a ser entrenado en la verdad, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por hombres, dice el apóstol Pablo, señalados y equipados por la dirección
del Santo Espíritu de Dios. Este es el plan de Dios. Este es el diseño de Dios para su iglesia. Entrenar a la congregación aquí, en su iglesia local. Este debe ser el centro primario para nuestra edificación, para poder conocer la verdad y evitar ser engañados, mi hermano, por el error de estos hombres. Y Satanás, este segundo enemigo, también lo sabe. Él lo sabe. Y porque lo sabe, a través de estos falsos maestros y a través de otras cosas más, la internet, él va a hacer todo lo posible para alejarte del seno de la congregación, para alejarte de este lugar, de la comunión con los santos. Estos falsos maestros apartarán y sacarán a los creyentes de la comunión de la iglesia para hacer de ellos víctimas, engañándoles a través de doctrinas de demonios que niegan la eficacia del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder para salvar. Por eso es que el autor al libro de Hebreos nos dice: hey, hermanos, hermanas, queridos, no dejen de congregarse, no dejen el lugar de la asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dijimos, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo tiempos de crisis. ¿Por qué somos engañados tan fácilmente? ¿Sabes por qué? Hemos dejado de congregarnos. No estamos en el lugar donde nuestro Dios escogió como el principal centro de enseñanza y de edificación para nuestras vidas. Ahora volvamos una vez más a la pregunta inicial. ¿Piensas, mi hermano, que es importante lo que tú crees? Yo estoy convencido, yo no tengo duda, que es de suma importancia. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.